Estamos con nuestro invitado Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Buenos días, Hugo, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, muchas gracias por llamar. Hugo, ustedes pudieron concretar ayer el Congreso Nacional Extraordinario de la CTA Autónoma. Contanos un poquito cómo lo hicieron, porque lógicamente en el marco de la pandemia todos sospechamos que lo hicieron a través de algún medio electrónico como el Zoom, pero ¿cuánta gente participó? ¿Cómo pudieron llevar adelante las deliberaciones? Un poquito el aspecto metodológico antes de meternos en la cuestión más resolutiva del Congreso. Sí, hicimos un extraordinario por eso, porque fue un congreso virtual, pero no queríamos, si bien no teníamos ninguna obligación estatutaria de realizarlo, pero entendemos de que en este momento es imprescindible generar espacios de debate y de participación para analizar colectivamente los graves senderos por los que estamos atravesando y fortalecer en un accionar colectivo y en un pensar colectivo la intervención de la clase trabajadora en estos tiempos tan complejos. Intervención tanto para defender nuestros derechos, para construir nuevos derechos y también para aportar a la búsqueda de salidas emancipadoras para nuestro pueblo. Esto ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos de manera virtual, participaron 600 congresales, lo hicieron a través de la vía virtual y trabajamos luego del acto de apertura donde hablamos desde la Secretaría General, tuvimos la visita y la voz del presidente Evo Morales de Bolivia y también la voz del ministro de Trabajo Claudio Moroni, y después pasamos a deliberar en las comisiones, dividimos, se puede dividir en salas de trabajo, así que se trabajó durante 2 horas en salas donde se dividieron los 600 congresales en 120 cada una de las salas aproximadamente, alguna más, otra menos. Luego nos dimos un tiempo como para que los coordinadores procesen y sinteticen las conclusiones que fueron posteriormente expuestas en un plenario virtual final. Y posteriormente este plenario aprobó una declaración que se tomó, que fue una síntesis de 6 encuentros regionales que con la misma modalidad habíamos realizado a lo largo de todo el mes de agosto, y de este plenario final, en el cual, expresamos el pensamiento de nuestra CTA autónoma en estos tiempos tan particulares que estamos atravesando. Bueno, es interesante todo lo que decís porque justamente es un momento donde la pandemia ha paralizado algunas actividades de tipo colectiva y ustedes han mostrado que con un número que más que duplica el número de diputados nacionales, que son 257, han podido desarrollar una actividad totalmente participativa y democrática. Ustedes han sacado efectivamente un documento que yo lo tengo ya impreso delante de mis ojos, pero del cual te voy a pedir a vos nos hagas una síntesis de lo que podría ser el diagnóstico de la situación en la cual se encuentra la Argentina, pero además de las propuestas más importantes que ustedes han resuelto. Sí, la verdad es que fue una declaración, como te decía, que sintetiza esta tarea que nos impusimos de que el debate se mantuviera plenamente abierto en estado de asamblea en nuestra central, porque ya en los lugares de trabajo, ya en los barrios donde se da respuesta a la urgencia del hambre, ya en los lugares de trabajo donde se atienden las tareas esenciales, ya desde las casas realizando tareas de cuidado o realizando tareas remotas, los trabajadores seguimos siendo el motor de la actividad económica y social en nuestro país,
y sanitaria en este caso, porque además tenemos una importante representación mayoritaria de trabajadores de la salud organizados en nuestra CTA autónoma. Tenemos que, además de esta tarea, tenemos que abrir espacio al debate, a la reflexión y a la propuesta, y esto es lo que hemos venido haciendo de manera más sistemática y organizada a lo largo de todo el mes de agosto, culminando en el día de ayer, planteando con claridad que evidentemente, además de la crisis de la pandemia, venimos de otra crisis, de otra pandemia mayor, que es la pandemia del neoliberalismo, tanto a escala nacional como a escala global. Que esta crisis económica social que genera la inviabilidad de las políticas neoliberales, por lo menos para una humanidad más digna y más justa, genera estas situaciones de destrucción de las economías de los países dependientes como el nuestro, y por lo tanto es imprescindible recuperar la soberanía de los pueblos a través de los estados nacionales y soberanos para poder intervenir con más decisión y penetración en el abordaje de nuevos modelos económicos y de distribución de la riqueza en los países, y en ese sentido es que apuntan las propuestas que planteamos desde la CTA autónoma, que tienen que ver con la construcción de soberanía de los estados, soberanía nacional, soberanía tecnológica, científico-tecnológica, comunicacional, energética y soberanía alimentaria, y el Estado como rector de estas áreas estratégicas de la economía del país, y la necesidad de dar respuesta a la urgencia del hambre, para lo cual es imprescindible que se establezca un salario social universal que tenga como piso el ingreso del salario mínimo vital y móvil, para que nadie en nuestro país padezca la indignidad del hambre. Bien, muy bien. Esto ustedes lo van a presentar frente al gobierno seguramente, pues me decís que Moroni participó en la etapa inaugural del Congreso. ¿Esto lo van a llevar en forma de propuestas de ley o simplemente es un documento que aportarán para el debate político? Es un documento que tiene que ver con el debate político general. Obviamente lo vamos a presentar al gobierno en sus distintas áreas, y también estamos articulando, porque una de las decisiones del Congreso fue ratificar dos aspectos fundamentales. Uno, la CTA como un aportante a la construcción de un nuevo modelo sindical en la Argentina que genere mayor nivel de organización de la clase trabajadora a través de las organizaciones que se desarrollan en los barrios, en las cooperativas, en las mutuales, con los desocupados, con los subocupados, un nuevo modelo sindical basado en la libertad y la democracia sindical. Y por otro lado, seguir aportando a la construcción de la unidad del movimiento popular, y en ese sentido ratificamos dos espacios. Uno, la participación en la mesa de encuentro por el trabajo y la vida digna, que estamos participando desde hace ya más de 3 años, con diversos sectores económicos, sociales y productivos, y lo mismo entre la confluencia de organizaciones que nos nucleamos alrededor del documento, un manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción, que presentamos el 1 de mayo último, el Día del Trabajador, porque son espacios de trabajo que estamos promoviendo leyes. Por ejemplo, estamos promoviendo una ley de marcha al campo para construir ciudades, para construir nuevos emprendimientos productivos y servicios que generen una nueva urbanidad en la Argentina, que desconcentre esta urbanidad invivible de los grandes centros urbanos del país, pero también el desarrollo productivo en base a la producción agropecuaria e industrial, para dar respuesta a la necesidad de construir soberanía alimentaria
en el territorio nacional. Así como está esta ley, hay otras leyes que estamos promoviendo, por ejemplo, alentando la ley del impuesto a las grandes fortunas, que nosotros creemos que debe ser el primer paso para construir una reforma impositiva de carácter progresivo en el país para que los que más tienen más aporten, porque hoy los que menos tienen son los que más aportan, lamentablemente en un sistema que las políticas neoliberales establecieron un sistema impositivo muy regresivo que hoy está en el país, ¿no? Así es. Las dos últimas preguntas que te hago, Hugo. Una va de suyo que no la puedo eludir porque, por ejemplo, hoy Página 12 plantea el éxito rotundo de la estrategia de negociación con los acreedores extranjeros privados, es decir, que han llegado a un acuerdo donde el 93,55% de los acreedores, han hecho un acuerdo con el gobierno y lógicamente eso involucra finalmente al 100%, con lo cual se han postergado todas estas cuestiones. Sin embargo, esto se ha hecho sin una investigación, etcétera, pero ustedes tienen un planteo que ya también lo habíamos hablado con Claudio Lozano, y que siempre mantiene coherentemente este planteo de suspensión de pagos y auditoría de la deuda externa. ¿Dónde piensan ustedes que se va a plantear este asunto, que lógicamente es un tema central en la vida de los argentinos desde hace prácticamente 4 décadas, ¿no? Sí, es la herencia que nos dejó la dictadura genocida y que lamentablemente hasta el día de hoy sigue siendo una pesada carga para las generaciones de nuestro país. El Congreso ratificó el criterio de suspensión del pago e investigación de la deuda, que es la propuesta que sostenemos como central, y en ese sentido creemos que esta primera parte de la negociación de la deuda, que creo que, supongo, no leí la noticia, pero se referirá a la primera parte de negociación con los acreedores externos privados, sí. Es positivo en tanto y en cuanto posterga pagos y reduce intereses, pero es limitado en tanto y en cuanto no modifica casi el capital, se mantiene prácticamente la misma deuda, solamente se reduce en un 3%, y se postergan pagos que se van a concentrar en el año 27, por lo tanto ahí se va a volver a generar un nuevo cuello de botella, que si no se investiga la deuda y no se asume con claridad las irregularidades en las que cayó o incurrió el anterior gobierno de Macri, pero también el Fondo Monetario Internacional, que es con quien empieza ahora la segunda etapa de la negociación, y tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional quiere imponer condiciones de ajuste fiscal que nosotros nos oponemos absolutamente y que creemos que el gobierno debe erigir la denuncia de las irregularidades que se produjeron en la deuda que acordaron Macri y el Fondo Monetario Internacional, porque es un instrumento para ponerle límite al intento de querer condicionar por parte del Fondo Monetario Internacional las políticas fiscales de nuestro país, en un momento en que, como te decía al principio, hoy necesitamos cada vez más la intervención del Estado en el desarrollo de políticas públicas de carácter productivo y redistributivo para construir trabajo, producción y justicia en nuestro país. Bien, te hago la última, Hugo. Vos sabés que me llegó la semana pasada una nota de César Lerena, que es un investigador ya histórico, un especialista, ¿no? Un grande de todo el Atlántico Sur, y él hace una propuesta que es latinoamericanizar digamos, el Atlántico Sur, ¿no? De la misma manera que en otro tiempo el general Leal había planteado el mismo asunto sobre la Antártida,
¿no? Y entonces yo le hice esta reflexión, le digo, César, ¿no habría que latinoamericanizar Latinoamérica porque no le queda grande el petróleo a Venezuela, no le queda grande el Amazonas a Brasil, no le queda grande el litio a Bolivia, el cobre a Chile? No es que necesitamos realmente, y ayer lo hablaba con Juan Carlos Sena, justamente en la idea de un ferrocarril sudamericano, ¿verdad? Que con la misma trocha pudiera empezar a unir a todos los pueblos de esta zona del continente. Ustedes, como central de trabajadores siempre mantuvieron una relación con otras centrales de trabajadores de América del Sur, de América Latina y del mundo. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo está esta articulación con otras centrales y en esta idea justamente de que las centrales de trabajadores de América Latina ayuden justamente a este gran proyecto que fue el sueño de nuestros grandes emancipadores, ¿no? De los héroes de nuestra independencia? Sí, mira, bueno, en ese sentido no hay destino para nuestros países si no es en el marco de reconstruir la patria grande latinoamericana. Eso es algo que forma parte de nuestra cultura como clase trabajadora en el país y que ayer fue ratificado en el Congreso y que de alguna manera quedó fuertemente simbolizado con la presencia del presidente de la hermana República Plurinacional de Bolivia, el compañero Evo Morales, que fue sacado del cargo por un golpe de Estado alentado por Estados Unidos, y que esperamos que en las elecciones que se van a dar el 18 de octubre sea recuperado ese gobierno para el pueblo boliviano. Ayer hablamos un poco de esto con Evo, un poco bastante, porque fue muy importante su exposición, y no tenemos ninguna duda de que hay que transitar ese camino, mucho más con el mar Atlántico, porque la capacidad de Argentina de superficie azul, llamémosle, Sí. es igual, si no mayor, que la superficie marrón, o sea, que la superficie continental. Por lo tanto, allí hay riquezas minerales, petroleras, ictícolas, de navegación para el comercio internacional. Estamos en un lugar con el principal confluencia de océanos natural en todo el globo. Entonces, evidentemente, en un tiempo donde están cambiándose los ejes dominantes de la economía en el mundo, Argentina tiene mucho que aportar, tanto desde el punto de vista territorial como en ocupación oceánica y marítima, e inclusive navegación por vía de río, porque la vía del Paraná y el Uruguay nos comunican con el Amazonas, y allí hay formas de tránsito y de transporte de enorme importancia estratégica, o sea que la vía por agua de ríos como de mares es fundamental para el transporte, porque Argentina funciona como una isla, por otro lado, ¿no? Sí. En tanto y en cuanto la mayor parte de su comercio se traslada por vía marítima. Así que, sin ninguna duda que compartimos con Lerena esa visión, y bueno, habrá que recuperar los gobiernos que fueron desalojados por vía golpista, como en Bolivia, como en Paraguay, como en Salvador, como en Brasil, para que recuperar gobiernos democráticos y populares allí, que nos puedan permitir reconstituir espacios como la CELAC o como el UNASUR, que fueron espacios de unidad latinoamericana que las políticas neoliberales y las imposiciones del imperio norteamericano destruyeron como instrumentos de unidad, y que hay que recuperar, no tengo ninguna duda, y profundizarla. Muy bien. Bueno, Hugo, felicitaciones de mi parte, ¿no? Aunque se lo han ganado por la larga trayectoria que tienen. Felicitaciones y te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a vos, Mario, felicitaciones a ustedes por el programa y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, ustedes lo han escuchado. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, ayer hicieron un congreso nacional extraordinario con la participación de 600 delegados, realmente un ejemplo de vida democrática.